Hola, bienvenidos a todos a una clase más. Yo soy la maestra Lupita. Y yo soy la maestra Amelia. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Esperemos que se encuentren muy bien y con energía, porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a ver los planes y tratados de México. ¿Están listos? Empecemos. Parte de la historia de México puede ser contada mediante los planes y tratados que se dieron a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX. Es importante conocer cada uno de ellos y saber en qué consistieron y por qué se promulgaron. Los planes fueron manifiestos en torno a situaciones internas de México, mientras que los tratados se pactaron debido a situaciones externas, es decir, situaciones que se dieron con otros países. En este video veremos cuáles fueron los principales planes y tratados de México. La historia de los planes de México inicia durante la última etapa del movimiento de independencia, cuando en 1821 Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide unieron sus causas independentistas y este último redactó el Plan de Iguala para declarar la independencia de México y establecer la religión católica y la unión de los bandos en el país. Este plan también fue conocido como el Plan de las Tres Garantías. El ejército trigarante se encargó de promoverlo en distintas regiones del país. Dicho plan fue uno de los primeros documentos que permitieron tener un sustento legal de la independencia de México. Contiene 23 artículos que fueron el resultado de las negociaciones políticas entre diferentes sectores de la sociedad, compuesta de criollos y castas que anhelaban la igualdad con los españoles peninsulares. En ese mismo año, el gobierno realista de la Nueva España había perdido totalmente su poder, por lo que el último jefe político de la Nueva España, Juan O'Donoghue, firmó con el jefe del ejército trigarante, Agustín de Iturbide, los Tratados de Córdoba, con los cuales se reconoce la independencia de México y, como consecuencia, el país ya independizado se convirtió en un imperio, con Agustín de Iturbide en el trono. En 1823, el liberal Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Casamata para declarar el nuevo imperio de Agustín de Iturbide y para reinstalar el Congreso Constituyente y establecer una república que tomaría forma con la creación de la Constitución de 1824, siendo el primer presidente del país Guadalupe Victoria. Y después de 6 presidentes, Santa Anna se convertiría también en presidente en el año de 1833. En 1836, Santa Anna estableció un régimen centralista en la República, con lo cual Texas no estuvo de acuerdo, iniciando así su movimiento de independencia. Durante este conflicto, Santa Anna fue tomado preso en 1836. A cambio de obtener su libertad, firmó junto con el gobierno de Texas el Tratado de Velasco para reconocer la independencia de Texas. Este tratado no fue ratificado debido a que al estar preso un presidente no tiene la capacidad legal para reconocer una independencia, por lo que años más tarde se daría un enfrentamiento mayor entre México y Estados Unidos por la situación de Texas. Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848. Entre 1846 y 1848 se dio la intervención estadounidense en México y este conflicto finalizó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, con lo que Santa Anna cedió a Estados Unidos más de la mitad del territorio norte de México y Estados Unidos cubriría una indemnización de 15 millones de pesos por los daños ocasionados con la intervención en México. En 1853 todavía no se solucionaba la delimitación entre México y Estados Unidos, así que Santa Anna firmó con Estados Unidos el Tratado de Gas and Purchase para oficializar la venta de la Mesilla por $10 millones. La Mesilla es un territorio ubicado al norte de Sonora. Con la intención de derrocar la ahora dictadura de Santa Anna y de volver a establecer una república federal, los liberales Ignacio Comonfort y Juan Álvarez promovieron el Plan de Ayutla y con la Revolución de Ayutla lograron expulsar del poder a Santa Anna y posteriormente se promulgaría la Constitución Liberal de 1857, con Ignacio Comonfort como presidente y se redactarían las diferentes leyes de reforma con un carácter liberal.
La respuesta de los conservadores del país a la Constitución Liberal de 1857 quedó manifestada en el Plan de Tacubaya, promovido por el general Félix Zuluaga, para derogar dicha constitución y para convertir al gobierno de Comonfort en un gobierno conservador, por lo que el presidente se adhirió al plan y dio un autogolpe de Estado. Ante esta situación, Benito Juárez tomó el mando del gobierno liberal y se vio obligado a trasladar su gobierno a Guanajuato. En cambio, Félix Zuluaga tomó el mando del gobierno conservador en la capital. Algunos estados del país apoyaban al gobierno liberal de Juárez y otros estados apoyaban al gobierno conservador de Zuluaga. De esta forma inició la Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 Años, de 1858 a 1861. Durante la Guerra de Reforma, la estrategia del gobierno liberal consistió en pactar con Estados Unidos el Tratado McLean-Ocampo para la venta a perpetuidad de 3 puntos de tránsito comercial por el Istmo de Tehuantepec por $4 millones, a cambio de que Estados Unidos reconociera el gobierno liberal de Benito Juárez. A pesar de que este tratado no quedó ratificado, el tiempo de la alianza con Estados Unidos ayudó para que los liberales triunfaran en la Guerra de Reforma, por encima de los conservadores. Ya finalizada la Guerra de Reforma y debido a los costos de guerra, el presidente Benito Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa hasta lograr una recuperación y pacificación en el país. España, Reino Unido y Francia no estuvieron de acuerdo con esta decisión y anunciaron la intervención en México. Con la llegada de sus ejércitos, los representantes del gobierno mexicano lograron convencer solo a España y al Reino Unido de la difícil situación por la que pasaba el país, firmando así los Tratados de la Soledad, para que estos dos países se comprometieran a renegociar la deuda y a no intervenir militarmente en México, por lo que retiraron sus tropas. Sin embargo, Francia, aunque firmó este tratado, continuó con sus exigencias y desencadenó la segunda intervención francesa en México, que, por sus intenciones colonialistas, Francia consiguió establecer un segundo imperio en México en 1864, con Maximiliano de Habsburgo en el trono. Después de 3 años del imperio de Maximiliano, en 1867, el gobierno liberal de México recuperó el poder y comenzó un periodo conocido como la República Restaurada, con Juárez a la cabeza, el cual después de 3 mandatos buscaría volver a postularse para la reelección de presidente. Es así como el liberal Porfirio Díaz proclamó el Plan de la Noria para tratar de evitar que se dé la nueva postulación por parte de Juárez y para hacer valer la Constitución de 1857. El objetivo de Díaz fracasó ya que Juárez se logró postular y ganó nuevamente la elección presidencial de 1871. Un año más tarde, Juárez murió siendo presidente y Sebastián Lerdo de Tejada quedó como presidente interino durante 4 años. En las elecciones presidenciales de 1876, Sebastián Lerdo de Tejada se postuló para la presidencia y resultó electo. Así que Porfirio Díaz encabezó el Plan de Tuxtepec para exigir la no reelección y desconocer la presidencia de Lerdo de Tejada. Como consecuencia, Díaz logró asumir el cargo y años más tarde él mismo volvió a postularse a la presidencia, resultando electo. Porfirio Díaz extendió su mandato por más de 30 años, dentro de los cuales se estableció una dictadura que no favoreció a la democracia ni a la igualdad social. A este lapso de tiempo se le conoce mejor como el Porfiriato. En 1910, Díaz buscaba otra nueva reelección, por lo que Francisco I. Madero elaboró el Plan de San Luis para exigir sufragio efectivo, no reelección, y para llamar al pueblo mexicano a levantarse en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Para 1911, Díaz renunció y Madero tomó el poder, pero el líder campesino revolucionario Emiliano Zapata desconoció la presidencia de Madero con el Plan de Ayala, debido a que acusaba al régimen de Madero por haberse olvidado de los ideales del Plan de San Luis, dentro de los cuales estaba la devolución de tierras que habían sido arrebatadas en el Porfiriato. Otra facción de los revolucionarios, encabezados por Pascual Orozco, desconoció también el gobierno de Madero con el Plan de la Empacadora en 1912, por la misma razón de haber abandonado los ideales del Plan de San Luis.
En 1913, mediante un golpe de Estado que duró 10 días y que se conoció como la Decena Trágica, el general de las Fuerzas Armadas de Madero, Victoriano Huerta, traicionó y ordenó detener a Madero para ocupar la presidencia. Madero fue asesinado junto al vicepresidente Pino Suárez y Huerta estableció una dictadura contra las libertades democráticas. En ese mismo año, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe en 1913 para derrocar la dictadura de Victoriano Huerta, logrando removerlo del poder y posteriormente él mismo se convertiría en presidente en la promulgación de la Constitución de 1917. Ya finalizada la Revolución Mexicana, para las elecciones presidenciales de 1920, el presidente Carranza deseaba que los siguientes presidentes fueran civiles y no militares, y decidió no apoyar a su aliado revolucionario, el sonorense Álvaro Obregón. Por esta situación, Obregón lanzó junto con el también sonorense Plutarco Elías Calles el Plan de Agua Prieta, para desconocer la presidencia de Carranza y para proclamar la soberanía del estado de Sonora. Ante este nuevo levantamiento en armas, Carranza intentó escapar de la capital, pero de camino a Veracruz fue asesinado en Puebla. El Congreso designó como presidente interino al también sonorense Adolfo de la Huerta, y posteriormente, en ese mismo año, Álvaro Obregón resultó electo para ser presidente. Otros tratados posteriores, también representativos, fueron los siguientes. En 1923, el presidente Obregón buscó el reconocimiento y alianza con Estados Unidos mediante el Tratado de Bucareli, con el cual aceptaba las exigencias y reclamos de Estados Unidos por daños causados con la Revolución Mexicana, concediendo a Estados Unidos propiedades agrícolas y petroleras en el país. La amistad con Estados Unidos le permitiría tenerlo como aliado en caso de alguna revuelta nacional en su contra. Tratado del Chamizal, año 1963. En el año de 1963, el presidente Adolfo López Mateos inició las negociaciones con Estados Unidos de América para lograr la devolución del territorio El Chamizal, ubicado en la frontera de Estados Unidos, en el estado de Chihuahua. Este territorio estaba en disputa entre ambos países desde 1864 por los constantes desplazamientos del cauce del río Bravo. La entrega física oficial se realizó en 1967. En el año de 1967, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, México y varios países de América Latina y el Caribe confirmaron el Tratado de Tlatelolco para establecer la desnuclearización del territorio de los países, prometiéndose a no fabricar armas nucleares, esto debido a la tensión mundial que generaba la Guerra Fría. En el año de 1992, México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que significó para México el ingreso al mercado más importante del mundo. Este acontecimiento dio esperanzas para algunos sectores del país, pero para otros significaría mayor atraso social y económico, debido a que estos países cuentan con diferentes economías. Este tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. Y eso es todo. Esperemos que les haya quedado claro este tema, pero sobre todo que les haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda puedes volver a ver el video, pero en caso de que no, nos puedes mandar un correo y con mucho gusto aclararemos tus dudas. Nos despedimos de ustedes, pero nos veremos pronto en la próxima clase. ¿Sabes cuál será el siguiente tema? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Adiós!